La palabra de Dios dice en segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 15 de la siguiente manera, abro comillas: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cierro comillas. Habría muchas cosas que decir de este maravilloso versículo. No obstante, en esta ocasión quiero resaltar lo siguiente. A ver, la parte final de este versículo, específicamente donde dice usa bien, la expresión usa bien se traduce del griego koiné ortotomeo. Sí, ortotomeo, que literalmente significa cortar derecho, cortar derecho. ¿Sí? A la luz de esto, les invito a leer nuevamente este versículo con la nueva luz que hemos recibido. Dice así, abro comillas: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que corta derecho la palabra de verdad. Cierro comillas. Esto es glorioso. Hay otras traducciones, como por ejemplo que expone bien, que traza bien, que dispensa bien, que administra bien, etcétera, etcétera. La cuestión que entendemos a priori es lo siguiente: que un predicador que corta de manera incorrecta la palabra de Dios cuando está predicando debe avergonzarse, porque para no avergonzarse debe cortar correctamente la escritura. En otras palabras, debe interpretar la Biblia y debe proclamarla sin violar su contexto inmediato. Esto es clave. Hay que respetar el contexto. Un texto fuera de su contexto es un pretexto para crear otro texto. Tenemos que predicar y esgrimir, dispensar la palabra de Dios, pero de manera correcta, de manera derecha, o sea, cortar donde hay que cortar, no cortar en lugares equivocados. Ahora, ¿cómo podemos entender de mejor manera esta cuestión? Para ello, quiero invitarles a que me escuchen la siguiente ilustración. Hace algunos años participé de un curso de desposte y faenamiento de ganado mayor, en el cual me enseñaron que el animal tiene cortes específicos en el cual debe despostarse, debe faenarse. Guachalomo, sobrecostilla, lomo vetado, osobuco, posta rosada, etc. O sea, no es llegar y cortar en cualquier lugar que a uno se le ocurra. No, hay un orden, hay una ciencia a aplicar. Ahora, con respecto a esta cuestión, acá en el sur de Chile, cuando algunos campesinos venden los animalitos que de repente matan para tener algún dinero, hay una forma de venta que se llama corte único. Venta de corte único. ¿Qué significa esto? Es cuando el consumidor o el comprador le dice al vendedor: véndame una pierna, véndame ese pedazo de allá, este pedazo de acá, sin respetar los cortes específicos. Es corte único, es al gusto del consumidor. Bueno, y el vendedor, como tiene que vender, corta el animal donde el cliente o el consumidor le dice, pero no se respetan en el fondo los cortes específicos. Bueno, un predicador no tiene que predicar vendiendo corte único al auditorio, porque la cuestión no es al gusto del consumidor. La Biblia tiene un diseño, tiene un contexto, tiene lineamientos específicos que hay que respetar. Tiene que dispensar y cortar no en base a corte único, sino que en base al diseño de la Biblia misma. La palabra de Dios es inspirada de manera plenaria, verbal y autógrafa. No es llegar y predicar al gusto del consumidor, o porque a mí se me ocurrió, o a la tinca, o porque yo creo de manera alocada que significa esto o significa lo otro. No, hay que cortar correctamente. De ahí que sirve entender los pactos bíblicos que la Biblia revela: el pacto noético, pacto abrámico, pacto de la tierra, pacto mosaico, pacto davídico, nuevo pacto, etcétera, pacto sacerdotal, porque esto nos da los lineamientos y los diseños donde hay que esgrimir y cortar y dispensar y trazar correctamente la Biblia.
De ahí que los pactos nos dan un marco hermenéutico dentro del cual debemos interpretar el texto sagrado, la revelación progresiva de Dios. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la Biblia revela varios juicios. El juicio del pecado, el juicio sobre Satanás, el juicio del tribunal de Cristo, el juicio sobre Israel, el juicio sobre los gentiles, el juicio sobre los ángeles, el juicio del gran trono blanco. Hay diferentes juicios que uno ve cuando lee la escritura y la estudia. Sin embargo, si yo no respeto esta cuestión, voy a meter todo en el mismo saco, voy a dar todo un revueltijo, podríamos decir acá a la chilena, algo revuelto, todos los gatos en el mismo saco, de tal manera que no se entiende nada y hay una interpretación equivocada al final del día. O sea, estoy cortando de manera incorrecta el texto y por ende debo avergonzarme. Tenemos que cortar correctamente, de manera recta, de manera derecha, la palabra de Dios. Tenemos que faenar la escritura de manera correcta, de manera a los diseños que Dios puso en ella. Tenemos que ser faenadores y tenemos que despostar la palabra de Dios, pero con profesionalismo, sin sacar los textos de su contexto. Por ejemplo, un uso equivocado común que yo he visto acá en el sur de Chile al menos, y en otras partes me imagino que igual. Acá, por ejemplo, venden una cosita que se llama pancitos de vida. Y a veces los hermanos y mucha gente tiene la costumbre de usar la palabra de Dios de manera mística, de manera mágica. Sacan un pancito y dicen, esto me habló el Señor, esto significa. En la mañana cuando se levantan, leen esto y esto es para mí. O usan la Biblia de esa manera equivocada, de esa manera mágica. Eso es hacer brujería con la Biblia. La Biblia debe interpretarse en su contexto. Debemos exponer rectamente la palabra de Dios y no interpretarla aparte de su contexto. No haga de la Biblia lo que el diablo quiere. No haga decir a Dios lo que Dios nunca dijo. No hackee la palabra de Dios. Si lo está haciendo, avergüéncese. Avergüéncese. La Biblia dice, nuevamente repito, segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que corta derecho la palabra de verdad. Cierro comillas. Estimados y amigos, no seamos brujos de púlpito. No saquemos conejos debajo de la manga. No hagamos decir al texto lo que el texto nunca dijo. Cortemos derecho la palabra de Dios respetando los principios generales y específicos de una sana hermenéutica, aplicando un método correcto de interpretación, en este caso el método gramático histórico de interpretación, el método literal. Eso quería decirles. Salí a tomar aire un rato y quería compartir esto con ustedes. Así que no hagamos magia con los versículos bíblicos. Respetemos la palabra de Dios. Hasta la próxima. Nos vemos.